Bienvenidos a todos a esta sesión con Damia Milanés, que vamos a aprender rápidamente sobre Cipe y sobre acero, ¿vale? Es una sesión que va a ser muy rápida, bueno, pues vamos a intentar hacerlo muy entretenido. Yo soy Carmen Sánchez, soy arquitecta, soy Institutional Manager dentro de Sigurat. Os comento un poquito de Figurat. Al final llevamos casi 25 años, desde 2001, haciendo formación online. Los programas de estructuras, que Damia está presente en todos ellos, son programas que, bueno, llegan con nosotros desde nuestros inicios, llevan una gran trayectoria. Por lo tanto, bueno, están muy consolidados dentro de lo que es Figurat y nuestra comunidad. Y bueno, os voy a presentar rápidamente a Damián Milanés, que es nuestro profesor. Él es ingeniero industrial, está graduado en la Universidad Politécnica de Cataluña, tiene una sólida experiencia como profesional independiente. Se desempeña como consultor de proyectos estructurales con especialización en estructuras metálicas y en BIM. Y luego, pues bueno, a lo largo de su carrera ha colaborado con diversas empresas y estudios de ingeniería, proporcionando soluciones, pues fundamentalmente centrándose en que sean soluciones eficientes e innovadoras en lo que es las estructuras metálicas. Su dominio de herramientas BIM y su experiencia detallado estructural le permiten optimizar procesos de diseño y construcción, buscando una mayor precisión y ahorro de recursos. Es reconocido por integrar conocimientos técnicos con prácticas más innovadoras. Además de su actividad como consultor, es docente en Figurat y estando implicado en los siguientes másteres: el de estructuras de edificación con CIPE y en el máster internacional de estructuras metálicas y mixtas de edificación. También comentaros que es docente en el curso de soldadura del ITC, Instituto Internacional de la Soldadura, y participa en proyectos internacionales de plantas fotovoltaicas y de instalaciones. Bueno, se mantiene actualizado en las tendencias y avances tecnológicos de la ingeniería estructural, participando en cursos y talleres especializados. Y hoy nos va a dar la charla de hoy, la sesión de hoy. Bienvenido, Damián, ¿cómo estás? Perfecto, pues ahora sí estamos de vuelta. Gracias, Carmen, por la presentación y por un poco, ¿no? Recorrer un poco el currículum que hay detrás. Y también un placer saludar a todos los asistentes. Justo hace unos minutos pasaban un poco la lista de inscritos y las nacionalidades. Realmente nos sentimos muy acompañados y muy bien acompañados. Tenemos gente de Argentina, de Brasil, de Canadá, de Colombia, de España, una gran cantidad de personas inscritas, de Guatemala, de Honduras, de México y Panamá, Paraguay, Perú, de Portugal también, de República Dominicana. Disculpadme si me dejo alguna nacionalidad por el camino. Así que un placer saludaros y compartir este ratito esta tarde con vosotros. Si os parece, arrancamos, Carmen, un poco con lo que tenemos previsto. Compartimos Adelante, pantalla. vamos a ello. ¿Sí? Perfecto. ¿Podéis confirmarme que se me está escuchando bien? ¿Está viendo la presentación? No estamos viendo la presentación, se te escucha perfecto. Vale, perfecto, genial. Pues fijaros, en la sesión de hoy nos proponíamos varios objetivos, ¿eh? Intentaremos, soy consciente de que a lo mejor es un objetivo ambicioso, ¿no? Abordar en 30 minutos los tópicos que tenemos pensado, pero lo vamos a intentar, ¿no? Entonces, desde mi humilde punto de vista, lo que quiero con la sesión de hoy es destacar tres o cuatro conceptos, ¿no? Que nos sirven de base, ¿no? De fundamento para diseñar cualquier estructura también, cualquier estructura metálica. Para ello partiremos del concepto de esbeltez, ¿no? E insistiremos mucho, como veréis a continuación, en la rigidización lateral, ¿no? A veces nos entretenemos mucho en comprobaciones a estados límites últimos, a flexión acortante, pero es muy importante que las estructuras se deformen, ¿no? Y se deformen de manera controlada, y más las estructuras metálicas, ¿no? Como sabéis, el acero es un material con grandes prestaciones mecánicas, lo cual nos permite ir a secciones, podemos decir, delgaditas, eh, bastante, podemos decir, humildes, y por eso es muy importante, ¿no? Controlar la rigidez, tanto vertical como lateral de las estructuras, y veréis que durante la sesión vamos a ir trayéndonos a nuestra pizarra virtual diferentes casos reales que hemos podido colaborar en algún momento, ¿no? de nuestro recorrido profesional, un poco para ir introduciendo también, ¿no? Las diferentes herramientas y diferentes flujos de trabajo que nos permiten trabajar con las herramientas de CIPE. ¿Vale? También queremos presentaros un poco cómo es la metodología de trabajo
en las formaciones de estructuras de la escuela, de Figurat. Haremos alguna comparativa, un cálculo a mano, con hoja de cálculo, de alguna conexión, y veréis que sobre la marcha, ¿no? Pues intentaremos abordar pues, conceptos, ¿no? Y herramientas de CIPE que están a la vanguardia, ¿no? Que son, podemos decir, algunas de las últimas novedades que se han ido produciendo en la herramienta en los últimos años, ¿no? Como sería, por ejemplo, el trabajo con láminas y y el, y la posibilidad de elaborar los planos de detalle de fabricación con la herramienta Studio Steel, cálculo de conexiones por elementos finitos. Así que, fijaros, aquí hemos puesto una imagen de unos eucaliptos, justamente los días anteriores un poco planteando, ¿no? El enfoque de esta sesión. Me puse un poco nostálgico recordando una anécdota simplemente en la facultad, ¿no? En clase de hormigón, el profesor le preguntó a un buen colega que si podía poner un ejemplo de qué es un elemento esbelto o qué es la esbeltez, ¿no? Y aquí, bueno, todos más o menos pensábamos, ¿no? Pues en una farola, en un lápiz, por ejemplo, en la pata de una mesa o de una silla. Y aquí este buen amigo contestó, pues, un eucalipto, ¿no? Y bueno, al principio fue una respuesta que nos impactó, no diré que no nos generó alguna carcajada así disimulada, pero realmente estaba en lo cierto. Realmente un eucalipto, ¿no? Representa bien lo que es el concepto de esbeltez, ¿vale? Podemos decir que el concepto de esbeltez, junto quizá con la corrosión y la protección y el fuego, es decir, la temperatura, podemos decir que son los tres grandes hándicaps o contras que puede tener la estructura metálica. ¿Vale? El fuego ya sabéis que con la temperatura el acero se comporta como muy exageradamente, ¿no? Como un lingote de mantequilla, se deforma, sus propiedades mecánicas van variando con la temperatura y la esbeltez también es uno de los hándicaps que tenemos. Esbeltez, fijaros, entendida como voy a activar el puntero, esbeltez, ¿vale? Entendida como un concepto mecánico, ¿no? De un elemento tipo en tres dimensiones, lineal, tipo barra, como podéis ver en este arriostramiento que os indico aquí. O también podemos entender la esbeltez a nivel microscópico, ¿no? A nivel de sección, como veis en esta imagen. Es posible que nuestras secciones resistentes, ¿no? Pues tengan elementos, algún patín, algún alma, de gran esbeltez, es decir, de gran longitud y sección transversal reducida, que frente a cargas puntuales o cargas más localizadas, pues puedan apoyar, ¿no? Fijaros a nivel, podemos decir medio, a nivel microscópico, pero también a nivel global, a nivel grande, ¿no? Es decir, los edificios, en función de las geometrías que tengamos, pueden llegar a considerarse edificios de gran, media o baja esbeltez. Fijaros, aquí os presento en primer lugar el primer caso práctico que nos irá acompañando en la sesión de hoy, como veis. Es una nave que nos acompaña también en las formaciones de Figurat, de 30 metros de alto, es decir, imaginaos un edificio de 10 pisos, estructura metálica, y ya os imagináis, ¿no? Gran esbeltez, edificio sometido a cargas laterales de viento principalmente, con lo cual aquí fue fundamental rigidizar lateralmente la estructura, ¿eh? Fijaros cómo en el plano de cubierta se consiguió, ¿no? Rigidizar ese plano con la inclusión de estas vigas de contraviento, vigas en celosía de gran canto, y al mismo tiempo fijaros cómo los pórticos axiales también se rigidizaron enormemente, un poco buscando esta idea, ¿no? Que frente a cargas laterales, ¿no? Pues no trabaje solo una columna aislada, sino que trabaje todo este plano resistente al unísono, ¿vale? Como si fuera un conjunto, haciendo un trabajo en equipo, y esto nos lo da pues, la conexión entre los pórticos y también el plano de cubierta que se rigidizó en este caso, ¿eh? Lo que decíamos, a mayor esbeltez de nuestros edificios, ¿no? Lo que hacemos o lo que nos encontramos es que la rigidez de nuestra estructura se tiene que adaptar, ¿no? Para poder hacer frente a esas cargas exteriores y sobre todo para controlar posibles desplazamientos, ¿no? Hay que dejar ir la estructura, dejar que se mueva, pero dentro de unos márgenes o reglamentarios o que tengan un cierto sentido común y que nos permitan desarrollar, ¿no? La actividad pues, con calidad, ¿no? Y dentro de los márgenes de seguridad. Fijaros, ahora nos vamos a traer un primer modelito sencillo, un poco buscando intentar identificar cuáles son las estrategias que nos permiten rigidizar una estructura lateralmente. ¿Vale? Es un simple modelito en CIP 3D
de un pórtico con cargas laterales. Si vemos el 3D, vemos que la orientación de las columnas, un segundo, lo tenemos para acá. En este primer pórtico, fijaros, aquí, ¿no? Tenemos este pórtico sometido a cargas laterales, las conexiones viga-columna son rígidas, a la cimentación también, y la orientación de las columnas, fijaros que es correcta. Podemos decir que la inercia fuerte nos va a ayudar, ¿no?, a hacer frente a estas cargas laterales, ¿no? Luego replicamos el modelo, igualdad de perfiles, igualdad de cargas, y lo que hacemos únicamente es girar las columnas, es decir, orientarlas de forma equivocada, ¿no?, a voluntad. Mantenemos los encuentros viga-columna como rígidos y ya intuimos, ¿no?, que este segundo modelo es menos rígido, con lo cual los desplazamientos máximos laterales que se van a producir pues van a ser, en este caso, más importantes. Aquí os pongo un resumen. Orientación correcta de las vigas, inercia fuerte, un determinado desplazamiento, a la que giramos las columnas, ¿vale?, manteniendo que las vigas columnas son uniones rígidas, pues fijaros cómo el desplazamiento aumenta, ¿vale? Más o menos aumenta un 25%, ¿vale? Esto, bueno, tiene el hándicap de que, bueno, aquí ya podemos identificar una primera estrategia para rigidizar una estructura, ¿no? Orientar de manera voluntaria y de manera correcta nuestras columnas, que van a ser los elementos que principalmente nos van a dar rigidez lateral a la estructura. Claro, ¿qué ocurre? Que al cambiar la orientación de las columnas, estos encuentros, como veis aquí, viga-columna, es decir, el encuentro se hace por el alma de la columna, para hacer estas uniones rígidas, ¿no?, que puedan transmitir un cierto momento flector. Bueno, se puede hacer, pero es complicado, ¿no? Aparece aquí una conexión con atiesadores, ¿no?, rigidizadores verticales, horizontales, placas frontales, etcétera. Se puede hacer, pero a nivel de trabajo en taller y de ejecución es más complejo, ¿no? Entonces alguien podría proponer, ¿no?, decir, bueno, pues estas uniones por el lado débil de la columna, vamos a intentar hacerlas articuladas, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que al articular todas las conexiones, como veis aquí, fijaros, las vigas se comportan como elementos biapoyados, ya no hay continuidad. Pues ya imaginamos, ¿no?, que frente a las cargas laterales, el desplazamiento lateral aumenta muchísimo, ¿vale? Fijaros, pasamos un desplazamiento de orden de magnitud de 10 a un orden de magnitud de 200, ¿vale? Para entendernos. En este caso, en este modelo, ¿qué ocurre? Que los únicos elementos que nos aportan rigidez son las columnas con la inercia débil. Fijaros, trabajando las columnas en ménsula, como vemos en esta imagen de aquí. Y luego el único elemento que nos aporta rigidez también son las placas de anclaje con la cimentación, ¿vale? Por lo tanto, simplemente quería destacar con esto, ¿no?, la importancia de las conexiones, del tipo de conexión, si es más o menos rígida, y la importancia de la orientación de los elementos de rigidización, en este caso las columnas, para controlar estos desplazamientos laterales. Fijaros, si mantenemos estas condiciones, podemos decir, desfavorables, ¿no?, en cuanto a la rigidez, pero queremos darle a la estructura una rigidez complementaria, lo que podemos hacer es incorporar, pues, algún arriostramiento, ¿no?, que nos permita rigidizar. Fijaros cómo simplemente manteniendo las conexiones articuladas, simplemente añadiendo este arriostramiento, cómo volvemos a controlar el desplazamiento lateral. Entonces, con este primer ejemplillo, lo que queríamos es un poco identificar esto, ¿no? ¿Cuáles son las 2, 3 estrategias para rigidizar lateralmente una estructura? Es decir, que no sea un búnker, que no se mueva lateralmente 0 milímetros, ¿no? Por suerte trabajamos con acero, es un material dúctil, vamos a permitir que se mueva, pero que se mueva de manera razonada, ¿no? Estrategia 1, importante, orientación de las columnas, el tipo de conexión viga-columna o las conexiones con la cimentación y la posibilidad de incorporar elementos auxiliares, como veis aquí, que realmente son de gran ayuda para controlar estos elementos de rigidez, de estos elementos, ¿no?, estas estructuras metálicas muy ligeras y que frente a cargas laterales, ¿no?, pues puede, en este caso, sufrir desplazamientos importantes, ¿vale? Fijaros, os presento un poquito más la estructura que nos va a ir acompañando, esta estructura de 30 metros de alto. Aquí tenemos a Carla Romea, y codirector de los programas de estructuras de la escuela. Tuvimos la ocasión de grabar semana a semana la construcción y realmente es una estructura súper interesante, como decíamos, ¿no? Gran altura, gran esbeltez, cargas laterales.
y tuvimos que rigidizar enormemente los pórticos, ¿no? Tanto en el plano de cubierta como en los pórticos hastiales. Fijaros, en este caso un pilar hastial rigidizado, fijaros como es un tubo cerrado, cómo se ensambla en obra, cómo tuvimos la ocasión de subir al plano de cubierta y ver los arriostramientos. Fijaros como aquí también, a ver si llegamos al plano de cubierta con un poco más de detalle. Fijaros las uniones en el dintel, entre el dintel y las columnas, uniones rígidas, reforzadas con cartelas. Las placas las uniones de las columnas de la cimentación también rígidas. Fijaros todos los pórticos atados con estos elementos, pues marco con el cursor, estos tubos de compresión que hacen que todos los pórticos, ¿no? Pues trabajen de manera solidaria. Y ya si nos colocamos en el plano de arriba, por encima de la cubierta, está la conexión rígida que hablábamos. Y fijaros cómo pues, logramos aquí colocar una viga de contraviento que eso nos permite marcar o conseguir un doble objetivo, ¿no? El trabajo en equipo de todas las columnas y al mismo tiempo aquí tenemos un elemento de gran rigidez, ¿no? Que nos ayudará también a trabajar, a que no trabaje solo el plano vertical de la fachada, sino que colabore el plano de cubierta y el plano de fachada de, valga la redundancia, de la fachada contraria, en este caso. Al final, y simplificándolo mucho y un poco para asentar el concepto, que es lo importante. Siempre decimos que lo importante es tener claro el concepto, luego ya utilizaremos una herramienta u otra, ya aplicaremos una normativa americana, la ISC o Eurocódigo, código estructural en función de donde estemos, pero si los conceptos están claros, el punto clave. Fijaros, al final lo que logramos con esto, ¿no? Rigidizando el plano de cubierta, es conseguir, ¿no? Que nuestra nave, que se puede hacer el símil con una caja de zapatos, ¿no? Esta caja de zapatos, nuestra nave, está formada por los diferentes planos resistentes, ¿vale? Que pueden trabajar de manera aislada o de manera en equipo, ¿no? Como vamos a comentar. No es lo mismo que este plano trabaje solo. Si conseguimos rigidizar la cubierta, como es el caso, fijaros como aquí tenemos mucha más rigidez, colabora dos pórticos laterales en la cubierta, pero si además, como es nuestro ejemplo, nuestro caso práctico, atamos mucho los pórticos axiales, pues la rigidez del conjunto es mucho más grande. Así que quedaros con esta idea, la, la posibilidad, ¿no? O a veces la necesidad que tenemos para rigidizar la estructura. Y estos elementos que parecen secundarios, ¿eh? Fijaros, son pequeños angulares. Normalmente estas cruces de San Andrés se suelen considerar como elementos auxiliares, complementarios, pues pueden tener, ¿no? Una importancia, en este caso, muy, muy destacable. ¿Vale? En este caso, durante las formaciones, pues calculamos los pórticos a mano, aplicamos las cargas y nos basamos en el CIP 3D para modelar la estructura. ¿Vale? Fijaros, ese mismo ejercicio, esa misma nave que ahora veremos el modelo, en función de si colocamos estos ariostramientos que comentábamos de nuestra caja de zapatos, pues el comportamiento puede llegar a ser muy diferente. Fijaros, aquí tenemos un factor, si quitamos los ariostramientos, un factor de 2 en cuanto al desplazamiento. Es decir, colocando de manera estratégica estos ariostramientos, conseguimos reducir los desplazamientos laterales a la mitad. ¿Vale? Y realmente es un ejemplo excelente, ¿no? En el cual se implementan esas tres estrategias de rigidización lateral que hablábamos antes, ¿no? Se han orientado las columnas de manera correcta para tener la inercia principal en este plano del pórtico. Se han utilizado conexiones rígidas, ¿vale? Que se han modelado con el programa. Las placas de anclaje también son rígidas y se han incorporado elementos auxiliares como vigas de contraviento y también algo que no hemos comentado hasta ahora, también entre los pórticos se tuvo la posibilidad de rigidizar en el plano débil estas columnas mediante la inclusión, ¿no? de muros, un murete de hormigón abajo y un muro de bloques de hormigón, con lo cual esto nos da una elevada rigidez, podemos decir, en la dirección longitudinal, ¿no? También nos permite que cuando el viento incide longitudinal a la nave, pues todos los pórticos colaboren entre sí, ¿no? Porque tenemos aquí elementos de gran rigidez que estabilizan la estructura.
¿vale? Fijaros, permitidme presentaros el modelo de cálculo. En este caso, durante las formaciones lo trabajamos con más calma, pero en un modelo de CIP 3D podemos incorporar, ¿no? Pues a nivel de barra, a nivel de ariostramiento, los pilares, las vigas principales, y podemos dimensionar la estructura, controlar desplazamientos, ¿vale? Lo que comentábamos antes, incorporar uniones, ¿no? Estas uniones, por ejemplo, dintel columna, las podemos incorporar y dimensionar, ¿no? Es decir, dentro de CIP 3D podemos incorporar algunas uniones, gran parte de las que utilizamos en el día a día, y que pertenecen a la biblioteca CIP 3D, es decir, que CIP 3D es capaz de reconocerlas, y fijaros cómo el programa nos facilita el listado de comprobación de la unión. En este caso lo tenemos calculado con normativa ISC americana. Fijaros cómo el programa evalúa, ¿no? Pues las esberteces de las piezas que hablábamos, evalúa, por ejemplo, si nos vamos a la viga, ¿no? Pues la capacidad de lo mismo, de los casquillos en T, ahora lo veremos con más detalle en el siguiente ejemplo, ¿no? Los mecanismos en T que se nos forman, ¿no? Entre los diferentes elementos, la comprobación de los tornillos, de la soldadura, es decir, el programa internamente discretiza la unión en los diferentes componentes y evalúa la resistencia y la rigidez de cada uno de ellos, ¿vale? Y luego el programa también nos puede dar el detalle constructivo, ¿no? Bueno, podemos exportar a DWG, por ejemplo, y llevárnoslo al programa de dibujo o siguiendo un poco la rutina de trabajo que tengamos en el despacho. Ahora sí que importante, control de desplazamientos. Le hemos dado importancia a estos ariostramientos en cubierta y en fachadas axiales. Y fijaros ahora, queremos dar un pasito más, ¿no? Y charlar un poco sobre una de las novedades que ha incorporado CIP si no me equivoco, en los últimos par de años, que es el estudio de estabilidad global de pandeo de las estructuras, ¿no? Seguramente que si trabajáis en un despacho o la misma facultad, ¿no? Solamente conversando con otros colegas de la profesión, ¿no? Han sido muchas las conversaciones que giraban en torno a, bueno, ¿qué coeficiente de pandeo tomamos para este elemento? Si la estructura es más translacional o intranslacional, y esto nos obligaba a analizar elementos aislados de nuestras estructuras, analizar los grados o la rigidez en los nudos de esos elementos aislados, ¿no? Con los coeficientes de contribución, y con eso, mediante el uso de unos nomogramas, aquí os he puesto una captura de la normativa americana, ISC, a partir el grado de rigidez del nudo inicial y del nudo final de nuestra barra, ¿no? Trazábamos una recta y obteníamos el coeficiente K de pandeo para ese elemento. Es decir, analizábamos elementos aislados y, bueno, requería un trabajo detrás, ¿no? Bueno, saber si la estructura era de tipo translacional o intranslacional, ¿no? En función de si tenemos pórticos a momento o pórticos externos, ¿no? Arriostrados, como por de San Andrés, o también con algunas expresiones que teníamos en bibliografía o con las mismas normativas, y con esto éramos capaces de definir los coeficientes de pandeo. Ahora, con este cálculo, ¿no? De modos de pandeo de la estructura, lo bueno que tiene es que podemos ver de forma muy clara y muy visual cómo deforma la estructura en su conjunto y elemento a elemento, ¿no? Entonces, el programa internamente lo que hace es obtener los axiles críticos para cada uno de los modos de pandeo, ¿vale? Que encuentra. Y luego, fijaros, ese axil crítico, si lo comparamos con la carga actuante, es decir, para cada una de las combinaciones de carga tendremos unos axiles en nuestros elementos, pues la relación entre ese axil crítico que nos hace pandear nuestra barra y si lo relacionamos con la carga axial actuante, nos da este parámetro podemos decir, de aprovechamiento, este parámetro de alfa crítico, que no es más que una relación nos permite valorar, ¿no? De manera cuantitativa, cuánto lejos estamos o cuánto cerca de la carga crítica de nuestro elemento. Entonces el programa internamente evalúa estas cargas críticas para cada uno de los modos de pandeo, y luego con la expresión de Euler que conocemos, ¿no? Lo que hace internamente es despejar el coeficiente de pandeo, y este coeficiente de pandeo lo aplica en las diferentes barras o elementos de la estructura.
Es decir, con esto nos evitamos, ¿no?, esas discusiones, ¿no?, de qué beta colocamos. Realmente es una herramienta muy interesante porque, ¿no?, desde el punto de vista de productividad, de agilizar tiempos, pero realmente nos permite, como veremos ahora, ver cómo se mueve, cómo deforma la estructura y a partir de ahí, ¿no?, analizando cómo deforma, analizando la forma de esos modos de pandeo, pues definir diferentes estrategias, ¿no?, pues para evitar que esos modos de pandeo se produzcan, ¿vale? O para conseguir valores de alfa crítico, bueno, pues que nos den confianza, ¿no? Al final, ¿qué nos interesa? Pues que los axiles críticos estén alejados de las caras actuantes y nos den esa tranquilidad, ¿no?, ese margen de seguridad que nos permita, pues, dormir un poco, ¿no?, tranquilos por la noche. Fijaros, vamos a abrir un segundo modelo, que es la misma nave. Fijaros, eh, vamos a ver el modelo 2, que es la misma nave en la cual hemos lanzado ya el cálculo de modos de pandeo. Y en una nave como esta, ¿no?, lo que nos podría mejor preocupar en primera instancia es quizá, ¿no?, el pandeo de las columnas en el plano del pórtico, ¿no? Fijaros, en el plano del pórtico es donde tenemos, fijaros, las columnas con una mayor longitud libre, ¿no? Normalmente en la fachada pues tenemos, pues, el cerramiento, las posibles correas que pueden tener más o menos rigidez, la existencia de un posible murete, la existencia de bloques de hormigón, pero en el plano del pórtico, como queremos aquí un espacio diáfano, pues realmente el pandeo en el plano del pórtico es el que nos puede llegar a preocupar más, ¿vale? Aún así, fijaros, el hecho de haber introducido estas vigas de contraviento hace que los modos de pandeo, vamos aquí a modos de pandeo, análisis de sensibilidad, ¿vale? Esto el programa identifica, vamos a activar la vista alámbrica mejor, identifica cuál es el elemento que pandean o que va a tener una tendencia mayor a pandear para el modo de estudio. En este caso, fijaros cómo, ahora sí, cómo nos identifica bueno, que el modo de pandeo dominante, fijaros, con un valor de alfa crítico de 1,26, es decir, la carga que desestabilizaría este elemento, pues es un 26 superior a la carga solicitante. Se ubica en la parte inferior de las columnas. Bueno, es aquí donde tenemos, ¿no?, los axiles más importantes. Y algo interesante, fijaros, vamos a isovalores, vamos a ver en qué plano de pandeo se produce ese modo de pandeo. Bueno, vamos a traernos esta pantalla para acá. Fijaros, en contra de lo que podría parecer, ¿no?, el modo de pandeo, a lo mejor no lo veis bien, pero no se produce en el plano del pórtico, sino se produce en el plano de fachada lateral, ¿vale? Es decir, el hecho de haber rigidizado enormemente la cubierta, ¿vale?, nos permite controlar los desplazamientos, como comentábamos antes, pero al mismo tiempo, al rigidizar, nos permite, pues, bueno, que los modos de pandeo en el plano del pórtico no sean dominantes. Por contra, ¿no?, los modos de pandeo en el plano de fachada son un poco los que tienen más importancia. Entonces, a partir de aquí, bueno, si viéramos un poco el resto, ¿vale?, se nos producen, en este caso, modos de pandeo en algunos elementos individuales. Como veis, los colores siempre se ubican, el color rojo es el elemento que pandea y en otra gama de colores se ubican el resto de elementos que también tienden a pandear. En este caso, fijaros cómo los modos de deformación eh, implican elementos muy individuales, es decir, no se produce la inestabilidad global de los elementos. Entonces, a partir de aquí podemos ir definiendo estrategias de rigidización lateral que nos permiten, ¿no?, pues mejorar este alfa crítico, mejorar esta rigidización en el plano de fachada, que es la que domina en este caso, ¿no? Entonces, por ejemplo, si colocamos tubos de compresión un poco que nos liguen todas las columnas, como os marco aquí, fijaros como el modo de pandeo de esa columna que estábamos analizando, cómo baja. Es decir, se hace más local. Aquí era un modo de pandeo más global, aquí es más local, ¿no? Y en definitiva, si finalmente incluimos más elementos auxiliares eh, que nos arriostren, ¿no?, transversalmente nuestras columnas, lo que conseguimos al final es un modelo en el cual los valores de alfa crítica por general aumentan, por lo cual ganamos en confianza, ¿no?, en términos de estabilidad.
Y simplemente quería con este ejemplo, ¿no? Pues eso, ver un poco la funcionalidad de esta herramienta y la importancia de ir analizando cómo deforma, ¿no? Cómo pantean los elementos para ir definiendo estrategias para ir rigidizando la estructura. Ahora aquí os propongo ahora ¿vale? En este caso, nos comentan a través del chat si el programa considera los efectos P-delta, tiene la opción de que los considere de manera automática o internamente nosotros los podemos introducir, ¿no? Como sabrás, las normativas, ¿no? Nos permiten sustituir esas imperfecciones por cargas puntuales, las cargas nodales, las podemos introducir también manualmente. Fijaros, un caso que complementa mucho lo que acabamos de ver, ¿vale? Y intento un poco acelerar porque se nos echa el tiempo encima, ¿no? Fijaros, una estructura muy bonita de madera, cargas importantes en cubierta, una celosía de madera, un tirante en acero, pero fijaros en las columnas, ¿no? Columnas con unas condiciones de ariostramiento, de rigidez muy diferente. En el plano del pórtico, libertad, y lateralmente, fijaros cómo tenemos aquí unos elementos, ¿no? Que nos atan las cabezas de todas estas columnas. ¿Vale? En este sentido, fijaros en el modelo de cálculo el programa al lanzar el cálculo de estabilidad, efectivamente, ¿no? Si nos centramos en las columnas, vemos como el modo de pandeo es aquí en el XY, XY, es el plano del pórtico, y fijaros cómo nos estimó un coeficiente de pandeo de 2,96, ¿no? Que si lo multiplicábamos por la altura de esta barra, más o menos nos daba unos 14 metros, que es la altura del edificio eran 7, por lo tanto, nos está considerando internamente el modelo pues realmente esta columna como si estuviera trabajando en voladizo. Es decir, en el plano del pórtico no tenemos rigidez, con lo cual esta columna se va a comportar como en voladizo, como veis aquí, en esta deformada. Estrategias que propusimos en este caso. Primero, reducir las cargas, porque ya el par superior sufría por interacción de esfuerzo, axil, flexión. Colocar unas vigas de contraviento, bajar las cargas, en vez de usar teja árabe, pues a lo mejor bajar a un sándwich de 15 kilos, metro cuadrado. Y al lanzar de nuevo el cálculo de estabilidad global, fijaros cómo ahora ya esa misma columna, el parámetro de alfa crítica mejoró muchísimo. Y fijaros, ya en el plano del pórtico, la columna quedó determinada con un coeficiente de pandeo de 0,83, ¿vale? Es decir, menor que 1. Por lo tanto, fijaros cómo estas ligas de contraviento, de nuevo, vamos a darle su importancia para el control de desplazamientos y también para mejorar las prestaciones, en este caso, frente a la inestabilidad de las columnas. ¿Vale? Fijaros, vamos a comentar otro caso real, ¿no? Que nos va a permitir comentar un poco pues, un par de flujos de trabajo que podemos tener en Cibe 3D. Este es un proyecto de unas marquesinas fotovoltaicas que tuvimos la ocasión de participar. Una de trazado recto, una de trazado curvo, pero podemos decir discretizado en tramos rectos. Eh, y bueno, la tenemos también registrada y realmente es un proyecto que nos da mucha conversación y mucho debate en las sesiones de los cursos. Fijaros, dentro de Cine 3D podemos, a nivel de barra, vamos a abrir un modelito, podemos incorporar, igual que hemos hecho con esta nave, con la nave de 30 metros de altura, podemos incorporar las barras y podemos incorporar las uniones, ¿no? Si nos centramos, por ejemplo, en la conexión entre el dintel de la marquesina y la columna, pues podemos incorporar esa conexión, ¿no? Y ver un poco pues, qué variantes de diseño podemos implementar. Bueno, durante los cursos los alumnos nos proponen alternativas, mejoras, etcétera. Lo que quiero deciros con esto es que dentro de Ciclo 3D podemos incorporar las conexiones, ¿vale? Fijaros, podemos incorporar aquí la conexión de intercolumna, igual que hemos hablado antes, y también la placa de anclaje. Entonces, en este caso, en el modelo de barras, aquí fue interesante pues, valorar en la marquesina curva, pues teníamos aquí un voladizo importante, teníamos algunas luces entre pilares más importantes también, pues también evaluar si era necesario o no reforzar, en este caso, estos voladizos. ¿Vale? Aquí se optó por doblar las correas, como veis aquí en esta imagen, ¿vale? Las correas conformadas en frío, en los tramos de mayor luz y en los tramos en voladizo, ¿no?
Y fijémonos cómo para dar continuidad a las correas, pues se utilizó un forro y la conexión al dintel se utilizó con una plaquita sencilla, ¿vale? Entonces esta conexión dentro de CIP 3D no la podemos trabajar, pero lo que pues sí podemos hacer es definir un flujo de trabajo a CIP Connect, ¿vale? Nos llevamos la estructura a CIP Connect y aquí analizamos esta conexión, ¿vale? Aquí lo que se hizo fue simplemente colocar esta placa por detrás. Fijaros que es un elemento, bueno, no muy rígido, tendrá un momento resistente determinado, pero bueno, para el caso era suficiente. Y podemos analizar, fijaros, algo interesante también, los modos de abolladura. ¿Vale? Fijaros, frente a carga de succión hacia arriba, la compresión está arriba. Fijaros cómo, bueno, el posible pandeo de esta unión se da en los perfiles delgados, en las correas tipo C de 3 milímetros, mientras que a presión, ¿no? La posible abolladura se nos da también en la zona inferior de estas correas, ¿no? Es decir, Connect es una herramienta que nos permite trabajar las conexiones sin limitación de geometría. Vamos a abrir el modelo y lo comentamos directamente en el modelo. Es decir, con la herramienta CP podemos incorporar las conexiones con cualquier geometría, cualquier tipo de cargas y analizar resistencia, analizar la rigidez y analizar también, ¿no?, los modos de pandeo que se nos pueden producir, ¿no?, sobre todo si tenemos elementos muy, muy delgaditos. En este caso, tenemos por aquí, en el programa, ¿no?, hacemos las operaciones para configurar nuestra conexión, ¿vale? Entonces, a nivel de cálculo, simplemente para que veáis, ¿no?, este flujo de trabajo entre CIP 3D y CIP Connect. Lo bueno de hacerlo así de manera dentro de este flujo de trabajo es que las cargas que tenemos en el modelo global en CIP 3D pues se traspasan de manera automática a CIP Connect, ¿no? Y ya aquí podemos calcular modelamos la unión con las operaciones y vemos tensiones, por ejemplo, aprovechamientos. Podemos ver también desplazamientos que se produzcan para los diferentes casos de carga o incluso los modos de pandeo que hablábamos, ¿no? Si son modos que afectan más a un elemento, la correa, o más a las placas. En este caso, como veis, son todos modos que afectaban a las correas. Así que hemos comentado un segundo flujo de trabajo, ¿no?, entre CIP 3D y CIP Connect. ¿Vale? Luego un poco es lo que comentábamos al principio, para explicaros un poco la metodología de trabajo en las formaciones, ¿no? Nos interesa a veces, ¿no?, pues hacer cálculos a mano y luego apoyarnos en el programa y contrastar resultados, un poco con la idea bueno, de que no todo lo haga el programa, sino que nosotros tengamos un poco la sartén por el mango y en este sentido, pues os podemos proponer, por ejemplo, algunas hojas de cálculo en el cual dimensionamos una conexión como esta, ¿no? Como veis, es una conexión en la cual se da continuidad a los patines, a las alas, con estas dos filas de tornillos, en su conexión con la columna, con lo cual es una unión, podemos decir, rígida. Algo rígida, con una cierta capacidad de transmitir momento fluctuador, porque tenemos dos filas de tornillo. Entonces, lo que hacemos es a mano, ¿no?, primero identificar los diferentes componentes, es el método de las componentes. Fijaros, desde el punto de vista de la columna, ¿no?, lo que marco aquí en color amarillo, cuando tenemos un momento flector, el par de fuerzas de tracción-compresión nos genera en el alma de la columna un cortante. Hay que evaluar cuánto resiste el alma de la columna cortante. Hay que evaluar cuánto resiste el alma de la columna a compresión, aquí en la parte de abajo. Hay que evaluar a tracción el alma de la columna a tracción, componente 3. A flexión, ¿vale? Nos quedamos con este componente a flexión en el ala de la columna. Fijaros, aquí tenemos un mecanismo en T, ¿no?, con una altura determinada del ala de la columna y esta fuerza de tracción hacia afuera, por lo cual esto va a deformar. Bueno, pues hay que ver, ¿no?, qué capacidad de flexión tiene este patín, este ala de la columna y algunos otros componentes. Entonces, lo que hacemos a mano es ir evaluando la resistencia y la rigidez que aporta cada uno de esos componentes que hemos ido comentando ahora, ¿vale?, con una hoja de cálculo, y luego al final hacemos un resumen.
¿no? Identificamos de todos los componentes que hemos estudiado, pues cuál es el eslabón débil, es decir, cuál fallará antes, ¿no? Y fijaros que en este caso el punto débil es el ala de la columna trabajando a flexión, ese componente, perdón, ese mecanismo en T del ala de la columna trabajando a flexión. Con lo cual esta unión, en caso de que falle, cuando tenemos el ala de la columna trabajando a flexión, fallará aquí, con lo cual la viga tenderá a girar respecto a este punto, ¿no? Por tanto, ¿cuál va a ser el momento resistente de esta unión? Pues será el valor de resistencia que hemos obtenido, el mínimo de ese componente, que en particular es el componente número 4 multiplicado por este brazo de palanca. ¿Vale? Con esto somos capaces de identificar en nuestro diagrama momento rotación de la unión, pues cuál es ese momento MJRD, momento resistente de la unión. ¿Qué nos faltaría? Pues ensamblar, ¿no? La rigidez, la stiffness de cada uno de los componentes. ¿Vale? Pues lo que hacemos aquí para obtener la rigidez global de nuestra unión. ¿Vale? Pues todo este procedimiento, ¿no? También tenemos la posibilidad de hacerlo, pues en este caso con CipeConnect. ¿Vale? Por ejemplo, si modelamos esta unión entre el HB, creo que era un 140 y una IP 220, tenemos la opción de modelarla y comparar resultados, ¿no? Lanzamos un cálculo en resistencia, un cálculo en rigidez. Fijaros que a mano, ¿no? Hemos obtenido la rigidez, hemos obtenido el momento resistente, con lo cual ya somos capaces de elaborar nuestro diagrama momento-curvatura, ¿no? El MJRD, momento resistente, y esta rigidez en rojo es la que acabamos de calcular, y la normativa nos dice que, bueno, en vez de trabajar con esta norma, con esta en azul, perdón, la que acabamos de calcular, pues trabajamos de manera conservadora con una rigidez secante o rigidez simplificada del orden de la mitad de la que hemos calculado, ¿no? Es decir, analizando cada componente, su resistencia y su rigidez, al final somos capaces de obtener la resistencia global, ese momento resistente, y la rigidez global de la unión, ¿no? Y esto mismo es lo que podemos hacer también con CipeConnect, ¿vale? Modelamos la estructura, en este caso, perdón, la unión, tres operaciones sencillas, calculamos, vemos cómo deforma. Mi consejo siempre es ver cómo deforma la unión, si deforma de manera lógica, y vemos tensiones. Y vemos cómo efectivamente el elemento más débil, de nuevo, igual que hemos hecho con nuestro cálculo a mano, es el ala de la columna, es la que tiende a sufrir unas tensiones de trabajo más importantes y podemos también lanzar un cálculo de rigidez rotacional, ¿vale? En este caso, fijaros cómo se obtiene con el programa una rigidez del mismo orden de magnitud, ¿no? Que la que hemos obtenido con el cálculo manual, ¿vale? Unos 6.300 kilonewton metro, ¿vale? Así que intentamos eso. Sí que vemos programas, sí que vemos CIPE y algunas otras herramientas en el máster de metálicas, pero queremos que, bueno, al menos una vez, ¿no? Pues seamos capaces de consultar la normativa, ver los procedimientos, familiarizarnos con los procesos que en esos códigos se recogen y luego contrastar, ¿no? Con el programa, pues resultados, ¿vale? Lo que decíamos, modelo, identificación del elemento débil y en este caso cálculo por CipeConnect de la rigidez de la conexión. Y fijaros, vamos a abrir ya la última parte de la sesión. Fijaros, a veces nos preocupa, ¿no? Por ejemplo, cuando trabajamos con estas correas tan delgaditas, como las de la marquesina, ¿no? Eh, Nos preocupa pues, la tendencia que tienden a desestabilizarse, también lateralmente a flexión. ¿Vale? Vamos a abrir un modelito en Cime 3D. Es un modelo realizado por mi compañero José Vicente Rajadey, que también es una parte del equipo de docentes de las formaciones en estructura metálica, que sería este de aquí, en el cual podemos modelar mediante láminas nuestra correa. ¿Vale? Como veis aquí, incluso podemos representar o modelar las restricciones, ¿no? Que si tenemos aquí una ejión que nos ata lateralmente un extremo, por ejemplo, si tenemos tornapuntas que nos estabilizan, si tenemos un elemento transversal, un tornapunta que nos, en este caso, recoge, ¿no?
nos reduce la luz de flexión en este plano. Si podemos tener, ¿no? A lo largo de el ala superior, ¿no? Pues las conexiones con un panel sándwich o las conexiones con una chapa, ¿no? de cerramiento. Y vemos cómo en el programa, ¿no? Sometemos a estas láminas a, a carga vertical y carga vertical ascendente de succión y carga hacia abajo, por ejemplo, y vemos cómo deforma la correa y vemos los diferentes modos de pandeo. ¿Vale? En este caso también, con láminas se pueden obtener los modos de pandeo para ver, bueno, pues realmente si la estructura, la correa en este caso, ¿no? El elemento, vamos a hacerlo un poco más pequeño, cuáles son los modos de pandeo, si son más locales o son más globales de la barra. Fijémonos como en este caso, ¿no? La coacción en el centro pues tiene su papel y cómo los valores de alfa crítica están en torno al 3,8 o incluso superiores. 3,8, fijaros aquí la compresión la tenemos abajo, con lo cual este sería el caso de que tenemos una carga de succión hacia arriba, se comprime abajo y fijaros cómo la correa tiende a retorcerse lateralmente en el patín de abajo, o cómo frente a carga vertical descendente, fijaros cómo ya el modo de pandeo que se nos puede producir es más local, ¿vale? No es un fenómeno global de inestabilidad, sino es un problema de abolladura local, ¿no? Simplemente quiero comentaros con la posibilidad de trabajar, ¿no? Con elementos tipo lámina, elementos finitos en Cine 3D, un poco para prever, ¿no? Un comportamiento de algún elemento más singular que nos preocupe, ¿no? A modo de ejemplo, aquí en la presentación podemos comentar algún ejemplo más. Imaginaros, por ejemplo, una viga sometida a una cierta torsión, ¿no? Una viga, por ejemplo, en la cual se apoya un elemento de cerramiento de una fachada y esta viga tiende a anclarse, ¿no? A un canto de un forjado o algún muro de hormigón. Bueno, pues introducimos las cargas y vemos cómo se define el flujo de tensiones en nuestro elemento. Vamos a hacerlo más grande. Un segundo. Vale, volvemos a la diapositiva en la que estábamos, lo que os decía, ¿no? El trabajo con láminas en CIP 3D, ¿no? Para cualquier geometría de elemento. O, por ejemplo, si queremos reforzar o queremos añadir un mecanismo más, ¿no? Resistente al encuentro entre un forjado y una columna, para tener, ¿no? Ahí ese rozamiento entre el acero, pues podemos diseñar algunos collarines, los cuales se pueden precomprimir, ¿no? Bueno, todo este modelado se puede hacer por elementos finitos en CIP 3D, analizamos las concentraciones de tensiones y un poco para ver, ¿no? Que esas tensiones de trabajo estén por debajo, ¿no? del material, del límite elástico del material y poder definir aquí los grosores de las piezas que finalmente luego se fabrican en taller y se ensamblan en obra. ¿Vale? Y así, yo creo que es una de las últimas novedades de CIP 3D, ¿no? La posibilidad de trabajar sin limitación geométrica a nivel de estructura con elementos tipo lámina de CIP 3D. Y ya por último, ¿vale? Y intento no extenderme mucho más, tenemos la posibilidad también de definir un flujo de trabajo entre el programa de cálculo global de CIP 3D. Imaginaros una estructura, voy a ir abriendo el modelo, de Struim Steel. ¿Vale? Struim Steel es un programa que nos permite modelar la estructura y obtener los planos de detallado estructural y lo que comentábamos. ¿Vale? En este caso, partimos del modelo global en CIP 3D, lo pasamos a Struim Steel. Fijaros, acabamos de completar la estructura. Un segundo. A nivel de correas, a nivel de conexiones. Lo bueno es que en Stream Steel incorpora internamente el programa CV Connect, ¿vale? Por lo cual podemos incorporar las conexiones para tenerlas en el modelo global y al mismo tiempo podemos calcular las uniones, ¿vale? En vez de trabajar de manera individual las conexiones en CP Connect, ¿vale? Podemos trabajarlas en Stream Steel. ¿Vale? A nivel de modelado, estoy intentando abrir el modelo, un segundito. Vale. Y con esto terminaremos, ¿vale? No, no quiero extenderme más.
¿vale? Hemos hablado de 30 minutos, pero como os decía al principio, ¿no? Tenemos un objetivo bastante, en este caso, optimista. Vale, este de aquí, ¿vale? Y con esto terminaremos. Es decir, lo que quiero deciros es que, bueno, si queremos obtener los planos de fabricación, también lo podemos hacer con la herramienta de Struve Steel, ¿vale? En este caso, calculamos a nivel de barra la estructura, como veis aquí. Es un pórtico con pórticos de inercia variable. Estos suelen ser interesantes para, si tenemos el caso de ubicar nuestra estructura en terrenos de baja capacidad, ¿no? Nos permite a lo mejor articular las bases de las columnas para darle rigidez lateral, pues las uniones viga-columna pues tienen que ser rígidas. Vale. Y lo que decíamos, ¿no? Exportamos la estructura de Cine 3D al Studio Steel y completamos la geometría. ¿Vale? Incorporamos las correas. ¿Vale? En este caso, fijaros cómo las correas se plantearon, ¿vale? Con uniones más rígidas que las de la marquesina que hablábamos antes, doblando el perfil de la correa por un lado. Fijaros las uniones entre los tubos de compresión y el dintel, las uniones entre los diferentes tramos de los dinteles de inercia variable, cómo se incorporó las conexiones entre el dintel y la columna, cómo se incorporaron las correas, fijaros las correas con uniones muy sencillitas, articuladas a las almas de los pilares, y una vez tengamos el modelo acabado, el programa nombra las piezas, ¿no? Tenemos partes, conjuntos y las uniones, ¿no? Entonces, en este caso, si por ejemplo, bueno, a modo de ejemplo, uniones, editar, podríamos abrir esta de aquí, que la tenemos, no, a modo de uniones, esta de aquí, la tenemos ya calculada. ¿Qué tal, Damia? ¿Cómo vamos? Bien, ya terminando. Dos En los minutos. 30 minutos, Sí, nos hemos demorado un poquito más, ¿no? Pero yo creo que es poquito, sí, interesante un poquito. que vean todas las posibilidades que nos da el Vale, programa. ¿Vale? vale, genial. 2 minutos y lo tenemos. Fijaros, ¿no? Lo que os decía. En Stream Steel podemos modelar la conexión, como hemos hecho antes en CipeConnect. Podemos calcular y podemos ver a nivel tensional, a nivel, en este caso, como son piezas muy esbeltas, bueno, en este caso hemos perdido el cálculo, pero podemos ver cómo deforma, ver los modos de pandeo, como vemos aquí en la presentación. ¿Vale? Y luego a nivel también de planos, fijaros cómo el programa numera las partes, ¿no? Por ejemplo, el ala superior, el ala exterior, como veis ahí en la parte derecha, ¿no? Es la pieza, la parte uno. Esta de aquí es la parte uno porque son iguales. El alma es la parte, la placa es placa 2 en este caso. Y a nivel de documentación, ahora mismo a lo mejor también hemos perdido esta información, pero simplemente hay que quedaros con esa idea, que podemos elaborar los planos de detalle de parte. Por ejemplo, si seleccionamos esta parte, ¿vale? Podemos incorporar la geometría a nivel de dibujo, podemos acotar, podemos colocar etiquetas en los planos para una posterior fabricación de nuestro elemento metálico, en este caso. A ver si termina de abrirse. Bueno, en principio, bueno, ha sido un error de cálculo del programa, ¿vale? En este caso, os animo a consultar también sobre este tópico. Este flujo de trabajo lo comentamos también en un artículo en el blog de Sigurat, ¿vale? Por si queréis ver con más detalle esta forma de trabajar, ¿vale? Es decir, Cime 3D a Studio Steel, incorporamos el resto de elementos, incorporamos las conexiones, las podemos calcular y finalmente obtenemos los planos de parte, los planos de fabricación de la estructura, ¿vale? Así que por mi parte, nada más. Hemos intentado incorporar durante la sesión alguna consulta que había en el chat, en este caso de nuestro colega Gabriel. Vale, voy a aprovechar para compartir rápidamente Sí, y compartir pantalla porque no quería perder la oportunidad de comentar
lo que son los programas de máster de Ingeniería y Ujú, Estructuras de Figurat, ¿vale? Comentaros, de lo que es estructuras, cálculo estructural, tenemos tres programas, dos son nivel máster, de un año de duración. Es el Máster Internacional de Estructuras de Edificación con CIPE, donde vemos estructuras de acero, de hormigón y de madera, ¿verdad? Vemos, como dice el director, el 90% de los casos de cálculo de estructuras que se va a dar en la vida profesional, ¿vale? ujú, Cómo se trabaja. Luego está el Máster Internacional de Estructuras Metálicas y Mixtas, centrado en edificación, ¿vale? Que este ya va más centrado en la parte de acero. Y luego hay un posgrado de 4 meses, este es más cortito, pero porque se centra en cimentaciones profundas y estructuras de contención, ¿vale? Esos son los programas que tenemos básicamente en la parte de ingeniería de estructuras. Lo siguiente que quiero comentaros, bueno, si tenéis alguna un interés, ¿vale? He puesto aquí un código QR que lo podéis capturar y si no en el chat os estoy poniendo el enlace a la página de Figurat. Y luego quería también comentaros que os vamos a pedir ayuda para, bueno, para saber un poco si este tipo de contenido es de ujú, vuestro interés. Por eso os pido que en el chat también he puesto una encuesta, ahora volveré a poner el enlace, que podéis resolver esta encuesta. No os llevará más de un minuto y a nosotros nos ayuda mucho para poder seguir justificando el hacer este tipo de contenido de manera gratuita, ¿vale? ujú. Y ya está. Si quieres ahora, Damia, te paso las preguntas del chat, porque sí que has Vale. respondido a la de P Delta. Sí, luego hay Y alguna más. luego hay una que es, ¿el programa puede considerar fenómenos de histéresis en cargas dinámicas? Sí, y también los de amortiguadores, ¿no? Una que hay justo debajo. Y el programa ¿No? puede considerar Un amortiguadores poco están viscoelásticos. en programas de histéresis. En principio, con CP3D tenemos la posibilidad, que también es una de las novedades que incorpora el programa y que obviamente no nos ha dado hoy tiempo a abordar, ¿no? Tiene la posibilidad de calcular pórticos resistentes de momento, pórticos resistentes con la normativa ISC 341, que incorporan no solo a nivel de pórticos, ¿no? Los requerimientos de la normativa en cuanto a capacidad, ¿no? A ductilidad de los elementos para disipar energía, sino también incorporan en las últimas actualizaciones la posibilidad de trabajar con conexiones precalificadas de acuerdo a la ISC 358. ¿Vale? Y un poco para recoger el guante de la última cuestión, bueno, en el programa podemos definir vinculaciones eh, fijas, ¿no? Tipo rígidas, ¿no? Que coaccionan desplazamientos y giros, o podemos también introducir, ¿no? Coacciones a partir, considerando una rigidez de un muelle determinado, rigidez que le podemos dar nosotros, ¿no? Para considerar, pues, bueno, un apoyo, podemos decir, elástico, ¿no? De acuerdo a una determinada rigidez. Por lo tanto, en el programa, pues, efectivamente, podemos simular, pues, podemos decir, eh, la rigidez, ¿no? De cualquier tipo de conexión, ¿no? De condición de contorno de nuestros elementos. No sé si Gabriel. Bueno, sí, pues aquí finalizamos la sesión de hoy. Os agradezco mucho que hayáis estado aquí. Dame a la próxima 30 minutos, ¿vale? Lo intentamos Sí, otra vez. A la intentaremos, próxima, sí, intentaremos. porque claro, al final quien viene a estas sesiones pues tiene muchas cosas que hacer también. Ujú, Y claro, intentamos, bueno, pues daros mucho contenido de valor, que sea de valor para vosotros en un corto espacio de tiempo. Es cierto que a Damián le gusta lo que hace y se le nota y claro, no puede parar. perfecto. Entonces, espero que a vosotros os haya interesado mucho y Ujú. bueno, pues hasta la próxima. Muchas gracias, Damián. Muchas gracias Seguimos a en todos los que habéis contacto. asistido hoy. Un saludo a todos. Chao. Un Adiós. saludo, chao.